Bendiciones en esta hermosa mañana. Sean todos ustedes bienvenidos al podcast de la mañana con el doctor Julio Defel. Estamos aquí para bendecir su vida de una manera especial y hoy tenemos un tema fascinante de mucha bendición que sé que va a bendecir su vida de una manera especial. Hoy vamos a hablar de la reina Estel, de la reina Bati, de Mardoqueo, del rey Asuero, de Amán y de todo ese escenario que vivió el pueblo de Dios en una etapa de su vida. Para comenzar, quiero leer un texto bíblico que dice de la siguiente manera. En el libro de Esther, que es una historia muy popular y conocida, que se cree que es el inicio del primer reinado, en el capítulo 1, de su versículo 11, de su versículo 10, dice, al séptimo día, cuando el rey estaba alegre por el vino, él ordenó a Mesusán, Biatán, Jabós, Britá, Abrahás, Sacatá, que trajesen a la reina Bati delante del rey con una corona real para enseñar al pueblo y a los oficiales la belleza de ella, porque ciertamente era una mujer bella. Pero Bati se rehusó a venir a las órdenes del rey, la cual había enviado por medios de sus eunucos. Esto enfureció al rey, su ira ardió dentro de él. Por mucho tiempo hemos visto en el mundo cristiano este escenario, hemos visto a Esther, y no es menos cierto, como la gran reina de Dios, como la gran mujer que Dios usó para salvar a su pueblo, pero por nuestra mala interpretación y nuestra desconexión con las raíces, hemos olvidado la parte soft de este texto y hemos satanizado a la reina Bati, porque no conocemos el contexto. Es importante al momento de interpretar la Biblia que conozcamos el contexto cultural, el contexto histórico, el escenario en el que se dieron las cosas y que cuando esto lo descubramos vayamos un poco más a lo profundo para poder extraer una verdad que está oculta. Mire, como usted sabrá, la Biblia, la Torah, tiene 4 formas de cómo se interpreta. Y la primera forma es la fecha, es la manera literal de cómo están escritas las cosas. Después tenemos remes y derás. Remes nos habla a la manera de cómo la persona puede comprender la cosa. Derás habla de una manera alusiva, de cómo podemos hacer una alusión de las cosas y cómo podemos ir un poco más profundo en el texto, pero hay un nivel que se llama el Sod. Y los sabios enseñaron que para comprender el Sod, que es la parte profunda del texto, es necesario ir a la fuente, al idioma original, porque en el idioma original en el que se escribió el texto, cuando penetramos en él, cuando penetramos en sus raíces, podemos encontrar conciencias y revelaciones que están ocultas en el texto que no lo podemos descubrir de una manera normal. Y es por eso que he decidido hacer este video, porque hace mucho yo vengo estudiando este tema de Bati y Esther. Quiero que veamos primero los personajes. Mira, allí estaba el rey Asuero. El rey Asuero era un rey que, si no menos cierto, representaba la autoridad del rey y Dios lo habría de usar para el favor de su pueblo. El rey Asuero, lo primero que quiero decirle de él, que él no viene de una familia real. Asuero no es de una familia real, pero él termina siendo rey por un entorno, por algo cultural. Asuero se crió en la casa del rey Nabucodonosor y, según informaciones, la que sí era de la familia real es Bati. Bati era descendiente del rey Nabucodonosor. Pero como las mujeres no reinaban y Bati fue la que quedó como descendiente, su esposo fue la que el que accedió al trono. Pero en Asuero podemos encontrar una cosa. En Asuero encontramos un bajo autoestima. Asuero, el de esos hombres y esa persona que necesita la opinión de la gente para ser aprobado. Entonces, lo que interpretan los sabios es que Asuero mandó a buscar a la reina Bati para que mostrara su corona, pero no para que modelara ante su súbito y mostrara su corona, no. Según los estudiosos, lo que el rey Asuero estaba buscando era que Bati se mostrara desnuda, que Bati se mostrara desnuda
para que sus súbditos la pudieran ver. Y yo quiero que usted sepa una cosa, una reina no muestra su desnudez, una reina no muestra la desnudez de su cuerpo. Y al Bati negarse, muchos van a ver a Bati como una reina rebelde que se negó a presentarse ante el rey. Pero en realidad no es así. Bati fue un instrumento al servicio de Dios. Bati representa el mandamiento que está prohibido hacer. ¿Sabe que la Torá tiene 365 mandamientos según interpretó Maimonides? Y Bati representa ese mandamiento en la Torá que te dice: no haga esto, no le haga daño a tu hermano, no robará, no matará. Bati representa ese mandamiento. Porque si Bati hubiese entrado, entonces Esther no hubiese tenido espacio para que Dios cumpliera su propósito. Porque mira, nosotros vemos la realidad según el tiempo va aconteciendo. Dios conoce el final y el principio de todas las cosas. A nosotros se nos reveló desde el griego que Dios era alfa y omega. En el mundo hebreo nosotros comprendimos que Dios es Ales, Taf, que Dios en Ales es una conexión con el infinito y que Taf es el Dios eterno, el Dios epiterno, el Dios sin principio y el Dios sin final. Ales es la primera consonante del alfabeto hebreo y Ales, ciertamente, cuando tú divides Ales, Ales está compuesta por el número 26. Y el número 26 en el mundo hebreo es no menos cierto el nombre de Dios, el Ba, Yu, Hei. Y cuando tú divides a Ales en dos, porque Ales tiene dos Ba, una Ba y dos Yu. La dos Yu representan 10 y la Ba representa 26. Cuando tú divides esto por la mitad, tú vas a decir que hay un alma arriba que representa el alma de arriba, tu Neshama. Hay otra alma abajo que representa tu Nefe, tu depósito. Entonces, cuando estas dos almas se unen, ¿por medio de quién? Por medio del número que representa el hombre, que el número de hombre, que es el número 6, que es el número que representa el hombre. Entonces, cuando Ale se une con esto, representa el nombre de Dios. Pero cuando yo divido a esto, si yo digo 26 entre 2, la representación ahora dividida de Ale me va a dar la palabra a Hasbá. Y Ahasba en hebreo significa amor. También allí voy a encontrar en esta división, o sea que en una división se convierte en una unidad. En esta división yo voy a encontrar la palabra Ejá, y la palabra Ejá significa uno, no uno de números, sino uno de unidad, porque en el mundo hebreo no existen los números. Entonces, amado, cuando Dios, decimos que Dios es Aleph, estamos diciendo que Dios es amor, que Dios es uno, y que Ales revela su nombre. El nombre es lo que revela lo que la persona viene a hacer a este mundo. Y Bati viene de una familia real. Y Bati fue estrenada en la realeza. Y la gente que fueron estrenadas en la realeza se comportan como personas de realeza. Entonces Bati tenía dentro de la realeza el comportamiento, la formación que Dios necesitaba para usarla en el momento determinado que Dios necesitara usarla. Mire, nosotros hemos aprendido en el mundo cristiano que Satanás es el enemigo de Dios. Y yo quiero que usted sepa una cosa, Satanás no es enemigo de Dios. Y le voy a decir por qué. Está escrito en el libro de Pedro que si alguno, número 1, está escrito en el libro de Pedro que si alguno enfrentara a su enemigo y lo venciera, el que fuera vencido será esclavo de quien lo venciera. Por eso era que los filisteos y en nombre de su dios Dagón, con su gigante Goliat, le decían a los judíos por 40 días en el espacio de los probios, que si ellos lo vencían, ellos serían sus esclavos, porque esta era la ley, el que perdía la guerra se convertía en esclavo. Entonces, Satanás nunca había vencido a Dios. De hecho, Jesús vino a este mundo y no enfrentó a Satanás, no lo enfrentó como Dios, porque Satanás de entrada no puede pelear contra Dios, lo enfrentó como un hombre y lo venció en condición de hombre, lo venció en la carne, no lo venció como un espíritu, no lo venció como Dios, lo venció en condición humana y resucitó por el poder del Padre el tercer día venciendo la rebelión de Satanás. Ahora, Bati, como nos enseñaron, no es la enemiga de Dios, no es la enemiga del proyecto de Dios. Bati es la amiga. Asimismo, Satán no es el enemigo. Satanás es malo. Satanás no es bueno. Él vino a robar, a matar y a destruir. Pero Satanás no tiene el poder o la autoridad, porque es que
hay muchos cristianos, yo me topo con cristianos a diario, que le dan un poder a la brujería, y la brujería no es otra cosa que una oficina, una dependencia de espíritu bajo que se pusieron al servicio de Satán. Es cuando el hombre se separa de Dios que la brujería puede operar en su vida, pero cuando el hombre está unido a Dios, la fuerza de la brujería no puede operar en su vida. Yo no entiendo por qué hay cristianos que le tienen miedo a la brujería. Yo no entiendo por qué hay pastores que le tienen miedo a los demonios. Porque cuando tú estás con Dios, ok, tú estás mal, tú estás cometiendo un acto que no está bien, y aún así yo quiero que tú sepas una cosa, que en los dones, si alguien está mal, los dones, Satanás no lo puede neutralizar, porque los dones vienen de Dios, y los dones que Dios da, Dios no los quita, Dios no los retira. Entonces, si Dios te dio un don, Satanás no te puede quitar ese don, ni ningún demonio te puede avergonzar. El problema es que tú pierdes la autoridad y mentalmente el demonio se da cuenta en tus actitudes que hay algo mal, porque el demonio puede investigar lo que tú estás haciendo por detrás. Y si tú le abres el espacio con el miedo, el demonio va a entrar y te va a intimidar. Pero yo conocí un caso de un predicador en mi país que se descarrió y se tomó un Brugal. Es el ramo de República Dominicana. Y fue a la iglesia a decir al pastor que se descarrió y que ya no quería predicar. Y cuando él venía entrando a la puerta, con su Biblia venía y borracho, el pastor dijo, con Dios y nosotros, el evangelista fulano de tal. Y cuando el hombre dijo, gloria a Dios, cayeron 6 endemoniados. Para que usted tenga una idea. Y se reconcilió ahí mismo. Se dio cuenta que Dios estaba con él, pero estaba descarriado y estaba borracho. O sea, que a pesar de que el hombre, Luis Urbay, eso me lo mostró mi pastora Fe Esperanza en República Dominicana. Me dice mi pastora que un día Luis Urbay fue a la universidad y cuando estaba por la universidad acababa de salir borracho y había un cojo que limpiaba zapatos ahí por la universidad, ahí en una silla de ruedas, y le dijo, y este no era el que echaba demonios en la normal, y comenzó a reírse y a burlarse de Luis Urbay. Cuando Luis Urbay le dijo, para que tú sepas que el Dios de los cielos todavía tiene poder, levántate y anda, y el cojo se levantó y comenzó a correr. Eso fue real en República Dominicana, en la UAS, en la universidad pública de mi país. Y amado, entonces significa que los dones estaban ahí. Para volver nuevamente al tema en que estamos, Satán es un sirviente al servicio de Dios. Satán no se gobierna. Bati se convirtió en un instrumento de Dios. Si Bati entra en su condición, decesiona la corona real, porque Bati era descendiente de la coronación. Usted conoce a aquel rey que Dios le entregó los reinos de la tierra y que fue y destruyó a Jerusalén, se llevó a hombre cautivo y que después su altivez lo convirtió en un caballo. Entonces recuerda que su hijo, ¿cómo terminó su hijo? Su hijo terminó muerto porque su nieto, creo que era así, el rey Baltasar, porque tomó las copas reales en los días de Daniel. Amado, entonces, ¿qué es lo que representa Bati? Bati representa la persona que cumple los mandamientos negativos aun cuando no es siervo de Dios. Hay gente que no mata y no son cristianos. No, es más, hay ateos que no hacen daño, hay ateos que son mejores personas que muchos que se dicen ser cristianos, pero son ateos. Entonces ellos cumplen los mandamientos que dicen no lo haga, los mandamientos negativos. Entonces, Bati representa estos mandamientos. Eter representa a Dios oculto. El nombre Eter viene de la palabra hebrea Atir, que significa Dios ha ocultado su rostro. O sea, Dios se ocultó en Eter, dentro del palacio. Y cuando se ocultó en Eter, lo próximo que Dios hizo, amado, es que activó al hombre Torah. ¿Quién es el hombre Torah? La Torah significa instrucción. En el exilio habían 3 hombres poderosos. Perdón. Uno era Mardoqueo, que era un hombre diligente en la palabra. Otro era Edra, que era un hombre diligente en la palabra. Y el otro era Nehemías, que portaba los niveles más altos de la meditación, que es la meditación en el rey. Y el corazón, porque el corazón de aquel que medita en la palabra se conecta con el propósito de Dios. El corazón en Jerusalén. Por eso, el que Dios llamó, que representa los pies, para que introduzca el pueblo en la tierra prometida, fue Josué. Moisés llegó a otro lugar, cumplió su misión, después le entregó la Torá a Moisés, Dios le dice, medite en ella, y cuando Moisés medita,
todo lo que él hace le va bien, porque meditación no es poner la mente en blanco, meditación es escribir los mandamientos de Dios en la mente. Entonces, Nehemías era otro hombre poderoso. Entonces, Esther representa a Dios oculto. Dios se ocultó en la palabra Tir. Amán, Mardoqueo, representa la Torá. Y Amán, que es descendiente de los amalecitas, representa la fuerza destructora, el Yeser Hará, la inclinación al mal, aquel que busca destruir el propósito de Dios. El Yeser Hará es la oscuridad que está dentro de nosotros. Dentro de cada ser de luz hay una parte oscura, se llama Yeser Hará, inclinación al mal, que pelea contra el Yeser Ató, la inclinación al bien. Por eso es que el apóstol Pablo nos enseñó lo siguiente, dice, porque el espíritu y la carne contienen entre sí. Déjeme leer eso, hermano, que a veces hace falta que uno lea la palabra. Voy a ir a Gálatas para leer esto. Por aquí, 5, 6. Gálatas. Brihadachá, cuando esté leyendo una Biblia hebrea, tienes que ir al donde diga Brihadachá. Ahí está el Nuevo Testamento. Ahí va a buscar la carta Paulina en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y su versículo 23. Allí la Biblia lo enseña. Desde el versículo 16 leemos las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ahí está el Yeserató, el Espíritu Santo, la inclinación al bien. Todo el que se une al Espíritu va a hacer la cosa bien. La obra de la carne, el Yeserató. Lo que estoy diciendo esto es que vivan su vida por el Ruá, por el Espíritu. Entonces no harán lo que su vieja naturaleza quiere. Porque los que quieren a la vieja naturaleza es contrario al Ruá. O sea, lo que quiere la carne es contrario al espíritu. Y esa fuerza es Amán. Y Amán, dentro del reino, representa la fuerza destructora. Por eso Mardoqueo, que representa la palabra, la Torá, representa el espíritu. La Torá estaba dentro del arca del pacto. El arca del pacto representa la presencia de Dios, representa la palabra. Y allá adentro estaba un vástago del sacerdote Aarón que representa la descendencia, representa el ADN. Esto era lo que quería matar a Amán. Esto es lo que Satán buscaba a través de Amán. No lo logró con Bati. Si él usaba Bati y Bati se presentaba, entonces él lograba su objetivo porque no iba a haber nadie que defendiera el pueblo de Dios. Pero para Dios introducir a Esther dentro del propósito, en el lugar de cumplir su asignación, necesitaba que Bati se quitara. Bati se quitó. Y lo que Dios necesitaba era que Bati desobedeciera a Amán, el rey, para obedecerlo a él. A veces mejor desobedecer a los hombres para obedecer a Dios. Cuando desobedecemos a los hombres y obedecemos a Dios, estamos prefiriendo la voluntad de arriba. Hay momentos que son difíciles en la vida, que tú tienes que decidir entre si le obedece al hombre o le obedece a Dios. Debió ser muy difícil porque en aquel tiempo las mujeres no tenían ni voz ni voto. Fíjense lo que pasó. Y todo lo que le decían los súbitos, hay que destituir a la reina. Destituyeron a la reina. La expulsaron de su propio reino. Pero ella prefirió obedecer a Dios. Yo voy a decir una cosa muy complicada. Yo estoy seguro que en el Olam Habá, Bati tendrá un lugar. En el mundo venidero, Dios le dará un lugar a Bati. Yo estoy seguro de eso. Porque Bati colaboró, igual que la hija de Faraón, dicen los sabios, que tiene un lugar. Y dicen algo más profundo todavía, que por ella tomar a Moisés para Dios salvar al pueblo y criarlo, por eso Dios le dio un lugar en el Olam Habá, le dio un lugar en el mundo venidero. Entonces, Dios, el reino de Dios se mueve por mérito. Cuando yo reconozco a Dios por encima de los hombres, hay gente que hoy le sirven a Dios, pero no reconocen a Dios. Yo conozco pastores que me han dicho, no, es que yo me debo a mi concilio. Ah, tú no te debes a Dios, tú te debes a tu concilio. Esto es fuerte. Hay cristianos que se deben más a su concilio que al Dios del concilio. Entonces, esto es muy fuerte, amado, porque cuando
Un pastor, tú le dices, mira, hay que hacer esto y esto y esto, y te dice, no, yo no puedo hacer esto porque el concilio está en contra. Ah, no, pero esto es de Dios, pastor. Ah, no, es que el concilio está en contra. Ah, entonces tú obedeces más a tu concilio que a Dios. Aún la ley que se obedece la ley de la tierra, cuando la tierra se firma una ley que es una ley anti Dios, yo tengo que obedecer a Dios por encima de la ley. Por eso fue que Daniel entraba a orar y que la ley de los reyes decía que él no podía orar, él entraba a orar, porque las leyes de Dios están por encima de cuando se violentan las leyes de la tierra, cuando las leyes de la tierra violentan las leyes de Dios. Eso se llama llevar a la balanza de Alex dos mandamientos. ¿Qué Alex? Ahorita le hablé de la conciencia Alex, que es la conciencia de la unidad, que es la conciencia 26, que es la conciencia Ja, dividida en dos, que es la conciencia del amor, que es la conciencia que une el alma de arriba con el alma de abajo. Entonces, cuando hay un mandamiento, si viene una ley que amenaza que nosotros sirvamos la palabra de Dios, amado, mire, es mejor obedecer a Dios y no obedecer a los hombres. Hay que obedecer a Dios por encima de los hombres. Eso fue lo que hizo Basti. Obedeció a Dios por encima de los hombres. Y cuando se obedece a Dios por encima de los hombres, Dios no es injusto. De Dios tiene que venir nuestra recompensa. De Dios tiene que venir lo que somos. Así que por eso es que cuando ya Amán tiene todo tramado y todo listo, entonces al final se entiende el propósito. ¿Por qué Esther entró? Porque ahora Dios va a hacer que Amán se enamore de Esther. Y al enamorarse de Esther, cuando ella entra, le va a extender el cetro. Y al darle el cetro a Esther, le dio el reino. Y al darle el reino a Esther, y decirle que le daría hasta la mitad de su reino, Dios va a salvar por medio de ella a su pueblo. En esta mañana, hombres y mujeres de las naciones, permítanme bendecir su vida de una manera especial y decirle que Dios está abriendo los cielos sobre tu vida y que está haciendo cosas especiales. Que si Amán ha tramado, ha hecho trama contra tu vida, Amán va a caer por tierra y el reino de Dios se va a establecer a través de ti. Mire, la historia de este libro, El poder oculto de los salmos, está inspirada en la historia de Esther. Porque a veces alguien me habla de mi libro, El poder oculto de los salmos, y la gente piensa que mi libro es una síntesis de narración, una síntesis de narración de salmo para que la persona pueda usar estos salmos. Incluso hubo uno que me dijo, no, es que yo pensaba que esto era para, yo prácticamente quería hacer brujería con mi libro, lo que me dijo. Y dije, hermano, usted está equivocado, yo no escribo textos para hacer brujería, yo escribo textos para despertar tu conciencia. Porque los salmos cuando se recitan, de ellos sale poder, pero hay un trasfondo cultural, hay un trasfondo histórico, hay un trasfondo de propósito dentro de los salmos que tiene como propósito ayudarnos a conectar con el propósito divino de Dios. Entonces, amado, yo quiero que usted entienda una cosa. Cuando yo escribí este libro, esto trata de la historia de un maestro que educó a los descendientes de Mardoqueo y a los descendientes de Esther en el conocimiento de la palabra, porque fue su conexión con la Torá lo que hizo que ellos fueran formados y educados para vencer la fuerza del Yeserá. ¿Cuál es la fuerza del Yeserá? Amán. ¿Qué buscaba Amán? Destruir el pueblo de Dios. Quiero decirte algo, mira, en los días de el rey Saúl, cuando Dios puso a Saúl como rey, le dijo, vete y destruye a Amalek, porque Dios dijo que siempre tendría guerra con Amalek. Pero aquí Israel era fuerte y cuando fue Saúl dejó a la reina y el rey vivo y vino la reina y se escapó. Y se escapó con la semilla adentro, porque Dios no mata gente, señores. Dios lo que hace es que aniquila simiente de propósito
que no están alineados con el propósito de su reino, con el propósito de los cielos. Entonces, como Dios lo que hace es que aniquila descendientes que no están conectados con él, por eso Dios le da la orden a Saúl, pero Saúl desobedece y al desobedecer dejó en esa condición a lo que después se iba a levantar contra su pueblo. Y es por eso que vemos que Dios salva a su pueblo a través de Esther. Tiene que desarrollar este plan. Cuando tú estás fuerte, esto significa que tú estás en la dimensión de Geburá. Sara estaba débil porque ya estaba vieja. Y Dios le dio Geburá, porque Geburá es el sistema de defensa. Y el sistema de defensa del cuerpo en el entorno espiritual, lo que representa la fuerza que destruye los virus y que va a destruir las intenciones del Yeserará dentro del cuerpo, porque el cuerpo es parte del alma. Esos deseos incontrolables con los que nosotros peleamos, esos deseos representan la fuerza contraria, representan la fuerza infernales que vienen a atacar nuestra vida. Así que, amados hermanos, en esta tarde, Dios les bendiga. Voy a abrir una convocatoria. Necesito a alguien que venga a trabajar conmigo aquí, porque no tengo quien trabaje conmigo, que venga a trabajar conmigo para que me dé inicio a las grabaciones y me termine la grabación y esté conmigo en la grabación en el control master. Si alguien está interesado y quiere venir, no importa dónde esté, yo lo traigo para acá, para que viva conmigo en mi casa y para que me ayude a terminar las grabaciones y a comenzar las grabaciones, porque no tengo quien me ayude, amado. Entonces, yo necesito que usted venga y traiga su hoja de vida, porque hay trabajo aquí. La gente dice que no hay trabajo, pero sí hay trabajo. Hay mucho trabajo, pero a la gente a veces no le gusta trabajar. Entonces, amado, bendiciones y deseo que este día, antes de irme, permítame anunciarle mi libro, Guerra del Alma, El Poder Oculto de los Salmos. Ella también es Guerra del Alma. Y Escuela Profética Naví Morea. Aquí no tengo el Nechamá. Aquí son 4 libros. Guerra del Alma, Escuela Profética Naví Morea, El Poder Oculto de los Salmos y Nechamá. Usted tiene que escribirme porque hay ofertas especiales una vez más para usted adquirir los libros del doctor Julio Deffer. Y por otro lado, allí en la transmisión está cogiendo una cintilla con el número más 57 304-625-2562. Allí le voy a dar información de la Escuela Profética Naví Moré, la Escuela Monte Moré, que va a comenzar pronto. La Escuela Monte Moré va a comenzar pronto, amado, así que usted tiene que ponerse pila para que usted participe de esta escuela y usted pueda estar en este tiempo de bendición. Bendición y nos vemos en una próxima entrega del podcast de la mañana con el doctor Julio Deffer. Bendiciones.